Yo soy el encargado de romper el hielo, puesto que a mí me corresponde el primer ministerio, el cual es apóstol. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice: y él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra perfeccionar se menciona solamente una vez en el Nuevo Testamento y significa equipar. A esto es a lo que se refiere a la preparación, a lo que los santos debían de tener para ser testigos eficaces de Dios. Hay quien dice que son ministerios, otros que son dones. Pero siguiendo la enumeración de los ministerios, de los dones, en esta iglesia, es decir, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, el escritor declara el ministerio de estos hombres con sus dones. Yo voy a hablar del tema que me ocupa, que es apóstol. Pero, ¿qué es apóstol? Apóstol viene del griego que significa apóstelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de él. Jesús tenía los 5 ministerios. Vemos en el Nuevo Testamento cuando la mujer samaritana le dijo: me parece que eres profeta. Si me preguntáis, como evangelista, incansable. Como pastor, en Juan capítulo 10, versículo 11, él dijo: yo soy el buen pastor. Amén. Como maestro, cuando Nicodemo habló con Jesús y le dijo: verdaderamente eres enviado de Dios. Como maestro. Porque nadie como tú puede hacer las señales que tú haces. Como apóstol, en Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, lo voy a decir de memoria, por tanto, hermanos santos, llamados al llamamiento verdadero, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión como Cristo Jesús. Amén. Un apóstol es un propagador de la fe cristiana, de la doctrina bíblica, del amor y del poder de Dios, para predicar el evangelio a todos los hombres. Se explica más comúnmente a los hombres que fueron enviados en comisión por el Salvador verdadero. Por eso, dice en el libro de Mateo, capítulo 2, 3 y 4, los nombres de los apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, que también lo traicionó. Aunque después de su traición, este fue sustituido por Matías, no elegido por Dios, pero también por los anteriores. El apóstol Pablo también fue divinamente llamado e instituido por él, llamado el apóstol de los gentiles. Pablo podía llamarse apóstol por ver a Jesús resucitado. Amén. Los apóstoles fueron considerados como los jefes superiores en la iglesia primitiva y depositarios directos de la tradición cristiana. Eran temidos en gran respeto. Ahora, para ser apóstol se necesita unos requisitos. El que tenga Biblia me puede acompañar para verificar los versículos. Requisito número 1: haberle visto
En Hechos, capítulo 1, versos 2 y 3, dice, lo leemos. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Requisito número 2. Testigo de su bautismo y ascenso. Leemos Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22, hablando de la elección del sucesor de Judas. Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Requisito número 3. Haberle visto cara a cara. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, verso 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Dice que Pablo fue un apóstol enviado a los gentiles. Requisito número 4. Solo Cristo podía dar ese título. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Por eso dice, y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, o sea, que es el quien los da. Requisito número 5. Haber aprendido el Evangelio estrictamente de Cristo. Leemos Gálatas capítulo 1, versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y bueno, hermanos, estos son los 5 requisitos del apóstol. Que el Señor lo bendiga. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Yo la verdad que al principio he entrado muy nervioso, la verdad, pero al ver el esfuerzo de Julio y de él administrando el coro, ponemos un poco de arena porque también me ha salido el mío para la bendición de todos. Amén. Aunque os dé la noche, pero bueno, es lo que hay. Me ha tocado a mí la profecía. Creo que es la más simple de todas porque la Biblia básicamente todos los capítulos de todos los libros tenemos profecías. Yo he buscado el significado de profecía, que en griego lo determinan como don sobrenatural que consiste por conocer inspiración divina las cosas distantes o futuras, o como anuncio de lo que va a ocurrir en el futuro. También otros hablan pues, de que a través de Dios, Espíritu Santo, yo te comento a ti algo, te habla al pueblo y es la forma en la que nos comunicamos con el pueblo. Ese es el don del profeta. ¿Vale? En el Antiguo Testamento, una de las mayores profecías, pues era Jesucristo. Jesucristo vendrá, es el Mesías, Él nos salvará, Él nos enseñará. Y dice así, Isaías 7:14, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emmanuel. Eso se cumple en Mateo, como todos sabemos. Amén. Luego también en Isaías, capítulo 9 y versículo 2, dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Amén. Más adelante dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre sus hombros, y se llamará a su nombre admirado, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Esto se cumple en Mateo capítulo 4, ¿vale? Que es cuando Cristo sale del desierto, que es tentado por Satanás, que todos lo sabemos, y parte hasta la tierra de Zambullón, de Neftalí y demás, ¿vale? Que lo dice así, de igual manera, pero muy parecido, ¿vale? Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, muerte, la luz le resplandeció. Amén. El don de la profecía, yo creo que está básicamente más presente de lo que nosotros pensamos. La profecía es la forma en la que Dios se comunica con nosotros, a través de nuestro espíritu, y nosotros
se la comunicamos al pueblo o a una persona. Por ejemplo, el otro día, el pastor estuvimos almorzando, merendando, mejor dicho, antes de venir al culto, y inconscientemente yo di un casito de pan a una paloma que había mencionado. Dios nos dice en la Biblia que Él sustenta los aves que hay en el cielo. Yo inconscientemente es un acto que tú, andando, le das una paloma, pero esa ha cumplido una profecía que hizo el Señor. Sin pensarlo, ya se ha cumplido. O cuando, por ejemplo, el hermano Ángel dijo el otro día, pues me crucé en el chino con el hermano Lisandro y de verdad que hablé con él, que yo estaba mal y me dio un consejo y la verdad que Dios le usó, habló a través de mí. Yo he dado consejo, por ejemplo, a mi cuñado, antes que presente a Antonio, que luego no he seguido ni yo. Oh, es verdad. Yo le he dado un consejo que luego ni yo mismo he seguido. Y a lo mejor es el Señor que me ha dicho, dile esto porque Él lo necesita en ese momento, por cualquier cosa. Y yo creo que dentro de todos los dones, la profecía está en mayor grado o en menor grado, como por ejemplo Adán, está en un mayor grado de profecía a nosotros, pero todos somos profetas de Dios. Y lo dice la Biblia, que luego lo voy a leer. Amén. También el Señor nos dice que Jehová el Señor no hará nada sin decirlo antes. ¿Vale? Y esto lo dice en Amós, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si un león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén. O sea, Jehová nos habla y nosotros profetizamos. Él nos dice algo a través de nuestro espíritu y nosotros le decimos al pueblo. Amén. También dice el Señor que sin amor la profecía no sirve de nada. Amén. De nada nos sirve que el Willy en el ministerio y no tiene amor y no lo dice con amor, de nada sirve. Amén. Y del amor también nos habla más adelante que os diré el versículo, ¿vale? Luego, 1 Corintios, capítulo 13, capítulos 1 y 2, nos dice, si yo hablase lenguas humanas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que la traslade de los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. Por mucho que la Dan tenga entendimiento y sea solo un converso sin meses, si no sale de aquí y de Dios, no sirve de nada. Amén. Luego, el amor nos lo explica también el Señor en 1 Corintios capítulo 13, 4 y 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, realmente no sé lo que es, pero ahí está. Luego dice, se maneja, no hace nada indebido, busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Amén. Y una profecía es verdad. Hay muchos que, yo el primero, cuando viene un gitano de visita y nos dice algo, el Señor te dice así. Yo apuesto que la mitad de la iglesia lo cree y la mitad. Claro. Y lo sé, porque a mí me ha pasado. Es verdad, lo siento, es verdad. Pero muchas veces digo, eso es muy difícil de creer. Al igual que la fe de la Biblia, hay cosas que son muy difíciles de creer. Pero las creemos por fe. Amén. Amén. Y cuando venga una visita aquí, tenemos que creerla por fe. Y creer que ese siervo está aquí para hacernos bien a la iglesia. Amén. Luego seguimos en Corintios capítulo 13 y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla lenguas y no habla a los hombres, sino a Dios, pues nada le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Muy bien. Amén. O sea, el Señor nos puede decir cualquier cosa a cada uno de nosotros. El otro día a mí, por ejemplo, si no me hablaba, yo tenía mucho temor de decir aquí cosas
lo pasé, vamos, genial. Recogí a mi mujer en la casa de mi padre, me dijo, vienes con la cara iluminada. Porque me la gocé. Y muchas veces a nosotros nos pensamos que es un pensamiento nuestro de que yo que me he necesitado, Dios me habla, y quizás es algo que Dios quiere que nos digamos uno al otro, ya sea individualmente o en conjunto. Amén. Hay una profecía que es para ti, vamos, solo para ti, y hay otra que puede ser para edificación de todos. Amén. Entonces es difícil, por lo menos para mí, interpretar cuando Dios nos profetiza realmente. Amén. Entonces yo en ese modo soy un doctor. Como dice el Adán, soy un espíritu inmaduro de momento. ¿Vale? Luego, seguimos con Corintios, ¿vale? Capítulo 14, verso 5, y dice: Así que quisiera que todos vosotros sabéis en lenguas, pero más que profeticéis. ¿Vale? Luego, más adelante dice: pero si uno, porque tampoco menosprecia a las lenguas, si uno de los que hay aquí interpreta lenguas, también es de bendición, no solo para ti, sino para toda la iglesia. Amén. Y también nos dice que oremos para que el Señor nos dote de sabiduría para entender las lenguas. Amén. Que el Señor despierte en nosotros el don de interpretación de lenguas. Amén. Dios nos dice, aquí está el versículo que lo estaba buscando en la Biblia, ¿vale? En el que dice el Señor que todos podemos profetizar, ¿vale? Y se encuentra en el versículo 31, más adelante. Y dice así: porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. O sea, todos podemos dar la profecía en general y ayudar lo que es a la edificación de la iglesia. Amén. Yo me acuerdo que cuando Julio llegó a los jóvenes un tiempo, estábamos muy unidos. Yo me lo pasaba, vamos, pero muy bien. Íbamos al cine, estábamos juntos, nos reuníamos, y eso era edificación también para la iglesia. Amén. Pero si nosotros oramos a Dios para que el Señor nos revele cosas a través del Espíritu Santo y nosotros animamos a la iglesia, esto va a ir hacia arriba. Amén. Porque la profecía está muy viva en medio nuestra. Ya casi acaba, ¿eh? Sé que estoy hablando de la tarde, pero lo siento, ¿eh? Aquí lo mismo también, tío. Sí, estoy leyendo los capítulos y estoy buscando. Vale, pues en general esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. La conclusión que yo he sacado de la profecía es que muchas veces no nos damos cuenta de que el Señor nos habla diariamente y no nos pensamos que es el Señor el que nos manda esa profecía para con nosotros. Amén. Yo os pido esfuerzo, que pongamos más esfuerzo en la oración, más esfuerzo para poder hablar libremente, porque somos muy tímidos, yo el primero. Nos sentamos ahí, cada uno ora en voz baja, cada uno ora para sí mismo. Si tengo que decir algo a mi hermano, se lo digo en bajo. No, Señor, yo creo que tenemos una iglesia muy fuerte, amén, que Dios puede despertar mucha profecía generalmente entre todos, amén. Y nada más, esto es lo que tengo para vosotros, que Dios os bendiga mucho. El hermano de la iglesia del Trueno, me pongo muy nervioso con el altavoz. Bueno, pues la verdad que para mi vergüenza llevaba mucho tiempo sin leer, bastante tiempo. Y me agarré lo que dijo el pastor, que dice, hacedlo doctrinalmente todo lo que podáis, ¿vale? Siguiendo su consejo, leí algún otro lenguaje de otra Biblia, y me hizo mucho bien leer la nueva lengua española del 2010, ¿vale?
Y la pretensión de todo esto es hacer bien, ¿vale? Aquí no se busca en ningún momento ser más que nadie o nadie más que otro. Simplemente es hablar de lo mismo, de la grandeza de Jesús. ¿Amén? Bueno, a mí el ministerio que me ha tocado quizás sea el más bonito, para mí. Para mí es el más bonito, que es el tema de la evangelización. Jesús nos enseña que evangelizar lo puede hacer cualquiera. Es decir, todo aquel que conozca a Jesús puede hablar de él. No es necesario ningún requisito, ningún galón, ni es necesario unos estudios previos. Simplemente con conocerle y hablar de él, ya estás evangelizando. ¿Ven? Ya ahora vamos a hablar. En Mateo 4:17, desde aquel entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Entendemos que viene aquí Jesús desde desierto, de ser tentado por el demonio, y dice que dio la vuelta porque se enteró que Juan estaba preso. Cuando vino, dice que los primeros en evangelizar, dice que fue Andrés y Simón Pedro, ¿verdad? Daros cuenta que todo empezó con 2, luego empezó con 4 en el mismo día, más para adelante fueron 11, y hoy por hoy somos millones que hablamos de esto. Amén. Ante la decisión de Jesús apareció sus 11 discípulos restantes y les dio las formas y los últimos instrucciones: ir por todo el mundo y predicar y evangelizar. Y le dio a toda criatura. Amén. Marcos 16:15. ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es la pretensión de evangelizar? Amén. Yo lo he dividido en 2 partes. Una es el legado, que se encuentra en Colosenses 2:3, y dice: en que se encuentra escondida en todos los tesoros del saber y la ciencia. Es decir, todo aquel que conoce a Jesús ya es un legado porque Dios lo ha dejado. De hecho, es un decreto. Amén. Y luego está la gran comisión, que se encuentra en Marcos 16, 15 y 18. Por todo el mundo y provocar a todos la bienaventuranza. El que creía, el que sea bautizado, sea salvo, y el que no crea será condenado. El 17 dice: y en estas enseñanzas acompañan a los que crean, y en mí no vean, expulsando los demonios, y habrá idiomas desconocidos. Podrán tener serpientes y en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Podrán sus manos beber, y los enfermos, y los resucitará. Daros cuenta de la importancia que tiene evangelizar. No es una cosa, o sea, no es decir, ahora, no. Evangelizar es el gran poder, es el gran ministerio, es lo que Dios, es el legado que nos deja Jesús. No te sientas en poco, no te sientas que eres poco, no te sientas que digas, es que no valgo, no sirvo. Desde aquí, hoy te digo, sí vale, sí sirves, y sí eres un instrumento a Dios, porque gracias a ti, una familia se puede liberar. Gracias a ti, muchas familias hoy en día ven a sus hijos. Gracias a ti, un enfermo se puede cuidar. Gracias a ti, un enfermo le da aliento de vida. Porque gracias a ti está la gran semilla, y esa gran semilla, evangelizar. Amén. Bueno, pues esto es lo que tengo. Amén. Espero haber hecho bien. Amén. Y hasta aquí. Dios bendiga. Bueno, pues bendiciones, hermanos. Lore, habla alto, por favor. Bendiciones, hermano. A mí me ha tocado el ministerio del pastor. Dice en Efesios 4:11, dice: y a algunos le dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el don de anunciar las buenas nuevas, y a otros el don de pastorear.
tocado el de pastorear. Dice que el ministerio de pastor, dice, un pastor debe cuidar de sus ovejas, un pastor tiene que tener visión de su iglesia, un pastor tiene que tener una buena doctrina de las Sagradas Escrituras, un pastor tiene que alimentar y devolverlas al redil, un pastor tiene que administrar y saber lo que se dice para cuando vaya a administrar la palabra de Dios, un pastor tiene que tener el don de enseñar, un pastor tiene que tener un gran testimonio de una persona que vive íntegro para Dios, honesto, con principios y una vida conforme a los valores bíblicos. Un pastor, frente a un problema o una dificultad, tiene que mostrar madurez. Amén. En el Nuevo Testamento, los pastores nombrados son nombrados como los elegidos de Dios. Es obvio en cuanto a los apóstoles de los 70, pero ve en cuanto al ministerio en general. Los ancianos de Éfeso fueron puestos por el Espíritu Santo. En Hechos 20, 28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo, os he puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Según dice 1 de Timoteo 3, 1, 7, dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Por eso es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, con perdón de los lutos, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, pacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Amén. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito. Que Dios os bendiga. Amén. Gracias por escuchar. Gloria a Dios. ¿Me escucháis ahí? Que Dios os bendiga. Pues a mí me ha tocado el ministerio de maestro. Esperaos un poquito, que busco. Esto lo corto. Bueno, pues leemos en Efesios 4, capítulo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza en vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo al alto y llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero partes más bajas de la tierra. El que descendió es el primero también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y a mí me ha tocado el de maestro. Bien. Pues he estado indagando sobre el tema de maestro. Y el maestro quiere significar en griego didaskalos, que quiere significar instruir. ¿Veis? Eso significa. Bueno, didaskalos, como calor. A ver. El tema de la instrucción, el tema de la enseñanza es un camino muy difícil. Es un don del Espíritu Santo. Para recibir el don del Espíritu Santo, una persona tiene que tener capacidad o pedirle al Señor. El Señor te lo puede dar por gracia. Pero no todos tenemos la misma capacidad para el don de enseñanza.
Y no todo aquel que quiera puede enseñar a otra persona, porque yo te puedo enseñar de la Biblia. Te puedo decir esto, te puedo decir aquello, te puedo decir lo otro. Pero la verdadera enseñanza, que es el don del Espíritu Santo, es aquel que te instruye, que te enseña, que revela la palabra de Dios en ti, no aparte, sino a sí mismo y a otros, para edificación de la iglesia. Porque todos los dones del Espíritu Santo son para edificación de la misma iglesia. Para que todos en sí tengamos una edificación, los hermanos, tanto el pastor como los obreros, como los todos enteros, la iglesia entera. Perdón. Y luego vamos al capítulo Romanos 12. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Está la función de apóstol, pastor, maestro, evangelista y profeta. Así nosotros, siendo muchos, un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Amén. Vemos como la gracia de Dios siempre es dada por revelación. Lo que uno tiene que hacer para intentar que Dios le revele, primeramente tiene que acercarse a Dios, porque es imposible que exista revelación de Dios sin poder acercarte a Él. Amén. El don de la enseñanza es un don que es para repartición, no para quedármelo yo para mí, porque todos los dones del Espíritu no son para uno solo. Había dicho uno que el don de lenguas es para edificación propia, pero el don de la enseñanza y el de la profecía siempre es para edificación de la iglesia. Pero a ver, si yo no tengo alimento, ¿vale? Si yo no tengo alimento en mí, yo no puedo dar alimento a los demás. ¿Me entiendes? ¿Me entendéis? El alimento básico de un hombre que es maestro es el de enseñar, instruir, dirigir, aparte de dirigirse a él mismo, porque si yo sé dirigirme muy bien a mí y sé muchos libros y apunto la ciencia y aprendo todo, pero no sé enseñar, de nada me sirve. Porque si yo soy enseñado, entonces puedo enseñar. Y si yo tengo alimento, puedo repartir. Pero si sin alimento, es imposible. Porque todo dado por la gracia divina de Dios. Amén. Que Dios os bendiga.